Vamos a dar comienzo a la charla de reproducción asistida de diagnóstico genético preimplantacional de la mano de la doctora Susana Portela. Ella es ginecóloga clínica de la clínica de Vigo y es especialista en medicina reproductiva. Muchas gracias por la invitación, primero, y por la asistencia. La verdad es que está siendo muy interesante, y felicitar también por la organización, porque la verdad esas acciones formativas están muy bien y llegan a mucho más público del que nosotros habitualmente llegamos. Vale, yo voy a hablar de una de las opciones reproductivas que comentó Alfredo, que es el diagnóstico preimplantacional, y que es lo que hacemos nosotros allí en el IBI. Primero voy a explicar un poquito, así unos términos generales, lo que es el diagnóstico preimplantacional, y después explicaré qué es lo que hacemos allí, es decir, el recorrido que tiene que hacer una pareja que quiere hacer este tipo de técnica desde que llega a la primera consulta. ¿Vale? Lo ideal en un diagnóstico genético, yo creo que ahí en la línea de tiempo queda muy claro, es el momento en que es el diagnóstico preimplantacional, que es antes del embarazo. El que sea antes del embarazo evita tener que someterse a pruebas invasivas que suponen riesgos para el propio embarazo y evita tener que tomar la decisión de interrumpir o no. Lo que pasa es que es un periodo de tiempo muy corto, es decir, la concepción, si entendemos por concepción la unión del óvulo y espermatozoide y el momento de la implantación, que es cuando se produce el embarazo, pues son unos 5 o 6 días más o menos de vida del embrión, y en ese periodo de tiempo es donde tenemos que hacer el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico preimplantacional? Entonces, una técnica que nos permite el estudio genético de los embriones antes de ser transferidos al útero. ¿Vale? Requiere la combinación de técnicas de reproducción asistida, de fecundación in vitro y de técnicas de biología molecular. ¿Qué podemos estudiar en el diagnóstico genético? Porque a veces los pacientes creen que hacemos un diagnóstico genético y ahí podemos estudiar absolutamente todo. Hay que ir dirigido a lo que queremos detectar, ¿vale? Entonces podemos estudiar las estructuras más grandes donde está el material genético, que son los cromosomas, anomalías en el número de los cromosomas, ¿vale? Por ejemplo, trisomías como el síndrome de Down y alteraciones de ese tipo, alteraciones estructurales de los cromosomas, y después ya más en detalle enfermedades monogénicas como es la fibrosis quística. De hace un año a esta parte se cambió un poco el término de diagnóstico genético preimplantacional por una técnica, por una palabra que viene del inglés de test genético preimplantacional, y ahí se le añade una letrita a cada tipo de test para que sepamos qué es lo que estamos analizando en cada caso, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una A, PGT-A, es cuando nosotros analizamos aneuploidías, alteraciones en el número de los cromosomas, ¿vale? Que tenemos cromosomas de más o de menos. Cuando ponemos las letras SR, es que estamos analizando alteraciones estructurales de los cromosomas, es decir, cuando hay una ruptura, falta un trocito, está invertido, está intercambiado el material entre un cromosoma u otro. Y el PGT-M, que es del que más voy a hablar hoy, es la detección de enfermedades monogénicas, que pueden ser enfermedades autosómicas dominantes, autosómicas recesivas como la fibrosis quística y enfermedades ligadas a X, ¿vale? Las dos primeras, o sea, las dos últimas, las monogénicas y las SR, realmente es un diagnóstico, porque nosotros vamos a diagnosticar una alteración en una pareja que sabemos que uno de ellos o ambos son portadores, y ese es el verdadero diagnóstico. La otra técnica, la de aneuploidías, analizar todos los cromosomas de un embrión, realmente no es un diagnóstico, es una técnica de screening, ¿vale? Es, por ejemplo, parejas que vienen a nosotros porque no consiguen embarazo, la mujer tiene más de 38 años, tiene un riesgo incrementado de anomalías cromosómicas, o porque han tenido abortos de repetición, y nosotros hacemos un estudio para mejorar las posibilidades reproductivas y seleccionar embriones que no tengan estas alteraciones, ¿vale? Y es un screening. A día de hoy, lo que más hacemos nosotros en la clínica, en términos de biopsia embrionaria, es esta técnica, ¿vale? ¿Qué es lo que haríamos a una pareja que viene por primera vez? Que ambos son portadores de fibrosis quística y vienen a nuestra consulta. Primero nosotros en la primera consulta en el IBI intentamos hacer el máximo número de pruebas posibles en una única consulta, porque a todo el mundo que viene el tiempo es un factor importante, ¿vale? Entonces hay que reducir al máximo el tiempo de espera
para llegar finalmente a la técnica, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues hacemos una historia clínica de ambos, como hace cualquier profesional médico. La historia, buscar también otros factores de infertilidad. A veces no son parejas infértiles, es decir, a veces son parejas que nunca, la mayoría serían parejas que nunca han intentado el embarazo, pero hay que ver que no existan otro tipo de alteraciones, si hay otras patologías asociadas, ¿vale? Hacemos una exploración de la mujer, hacemos una valoración del útero, de los ovarios, valoramos la reserva ovárica, ¿vale? Lo hacemos con ecografía y con una analítica que está incluida en la primera visita, que es la reserva ovárica, y el mismo día de la primera visita podemos hacer un análisis del semen. ¿Vale? En los chicos que tengan agenesia de los conductos deferentes, que es necesario hacer una biopsia del testículo, se puede programar la biopsia del testículo y después los espermatozoides se congelan para hacer la técnica. ¿Qué analíticas pedimos? Pues pedimos las analíticas básicas, que es esa figurita que viene ahí, que pedimos a todas las parejas que se someten a técnicas de reproducción asistida, y después, de forma más específica, en lo que se llama test de informatividad, ¿vale? Que es un diseño de un protocolo específico para el análisis genético en esa pareja. Entonces tenemos que conocer el gen y la mutación causante de la enfermedad y acceder a muestras de ADN de la pareja y generalmente también de familiares, ¿vale? A veces esto es un poco complicado porque hay gente que no le cuenta a sus familiares que se quiere hacer el tratamiento o porque el familiar no se puede desplazar, pero se puede hacer por analítica de sangre o se puede coger con un bastoncillo de algodón en la mucosa interna de la boca y traerlo a la clínica, ¿vale? O sea que es bastante sencillo. Todo el estudio analítico, el analítico básico y el test de informatividad nos lleva alrededor de un mes, ¿vale? O sea que estamos hablando primera consulta, un mes de analíticas y a partir de ahí podríamos empezar con el proceso. Y el proceso es una fecundación in vitro. Para quien no conoce muy bien cómo son las técnicas de reproducción, bueno, pues en una fecundación natural ese más o menos es el esquema que se produce, ¿no? El espermatozoide tiene que llegar hasta la trompa tiene que captar el óvulo, ahí se produce la fecundación y el embrión baja hasta el útero. En la fecundación in vitro, ese proceso ocurre dentro de nuestro laboratorio, ¿vale? Nosotros extraemos los óvulos, fecundamos en el laboratorio, observamos los embriones y finalmente transferimos el embrión dentro del útero. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aquí hay una serie de pasos que os voy explicando poco a poco. La primera parte es una estimulación de los ovarios para tener la posibilidad de obtener varios óvulos, la punción para extracción de los óvulos, el procedimiento de laboratorio de fecundación y cultivo embrionario, es decir, esa observación que hacemos los embriones a lo largo de 5 o 6 días, la biopsia del embrión, el análisis genético, la vitrificación, que es congelar los embriones, después os explicaré por qué viene ese paso ahí, y finalmente la transferencia embrionaria. Parece que es así muy largo todo, pero no es tan largo, la verdad es que dura bastante menos de lo que parece, ¿vale? La primera parte, en la estimulación ovárica, nosotros lo que hacemos es dar una medicación a la mujer para que produzca un número de óvulos superior. De manera natural se produce un óvulo maduro todos los meses, ¿vale? Para eso se requiere utilizar una medicación hormonal que son hormonas inyectables, que se tienen que aplicar durante aproximadamente 10-12 días. Y a lo largo de esos días iremos haciendo controles con ecografía, iremos haciendo controles analíticos, ¿vale? Para ver los niveles hormonales en sangre. Tendrán que acudir a la clínica pues unas 3-4 veces en esos 10-12 días, ¿vale? No es una medicación que provoque una alteración importante de la vida, es decir, una medicación que puede dar algunos efectos secundarios, alguna pequeña molestia, pero generalmente se lleva bien, la persona puede hacer su vida normal, puede ir a trabajar, puede hacer todo normalmente, ¿vale? Después programamos la extracción de los óvulos. Esto sí que es muy importante que se realice el día exacto que los óvulos van a estar maduros, ¿vale? Nosotros trabajamos todos los días del año, trabajaremos el día de Navidad, trabajaremos el día de fin de Año Nuevo, porque los óvulos y los embriones no saben de calendario. Entonces, cuando toca sacar los óvulos, sacamos los óvulos. Lo mismo pasa para los pacientes. Ese día pues no pueden ir a trabajar o si tienen una fiesta familiar, pues no pueden ir, ¿vale? O sea, el día que toca tiene que ser ese, ¿vale? La punción ovárica se realiza con una sedación, ¿vale? No molesta nada, es una sedación muy suave. Dura el procedimiento en quirófano, son unos 15 minutos, ¿vale? Y es para que no sea dolorosa. Y se hace todo por vía vaginal. Una pequeña agujita, no queda ninguna cicatriz, no hay que llevar puntos. La paciente está un par de horas en la clínica y después se va a su casa y el día siguiente puede hacer una vida perfectamente normal, ¿vale?
En el día de la extracción de los óvulos, lo que nosotros vamos a hacer es fecundar los óvulos con los espermatozoides. Los pacientes que tengan una calidad de semen normal, espermatozoides que se obtienen del eyaculado, si son pacientes que han tenido que hacer una biopsia de testículo, se descongelan los espermatozoides y se hace la fecundación mediante la técnica de ICSI, de introducir un espermatozoide dentro de cada óvulo. Esto nos facilita tener una tasa de fecundación más alta y nos facilita evitar la contaminación de otros espermatozoides, otras células que pueden estar en torno al óvulo, y es muy importante para obtener un diagnóstico fiable después en el diagnóstico genético, ¿vale? La evolución de los embriones se da a lo largo de 5 o 6 días, ¿vale? Que son esas imágenes que se ve ahí, el embrioncito que tiene 4 células, después tiene 8, después es como una pelotita y después es el blastocisto, que es la imagen que vemos al final, ¿vale? Aquí, en esta fase, es después donde haríamos la biopsia embrionaria. ¿Ves que en la biopsia tenemos 2 imágenes? La parte de inferior es lo que hacíamos antes, que todavía se puede hacer, pero estamos una técnica que estamos abandonando, la biopsia de embrión en día 3, y lo que estamos haciendo actualmente es la biopsia de blastocisto, en día 5, que es la imagen de arriba. El blastocisto, si veis, es aquella estructura, tiene como una pequeña bolita y después otras células alrededor. Lo intento explicar así un poco para que sea más gráfico. La bolita es lo que es el bebé y las células de alrededor es todas las estructuras que lo envuelven, ¿vale? Entonces, nosotros hacemos una extracción de células de esa parte externa, ¿vale? Porque cuando hablamos de biopsia, sobre todo un embrión microscópico, suena como algo doloroso, que daña al embrión. Y la gente, muchas veces pacientes y a veces profesionales también, y otros médicos, la idea de que esto es algo que afecta a la calidad del embrión, que lo daña y que pues, puede reducir sus posibilidades de dar lugar a un embarazo, ¿vale? Nosotros hemos cambiado la técnica porque esta ahora es mejor, porque reducimos la masa embrionaria de un 13% más o menos cuando hacíamos en día 3 a un 2-3%, y es una masa extraembrionaria, es decir, no estamos sacándole celulitas al feto, estamos sacando a lo que va a ser el feto, estamos sacando células externas, ¿vale? Permite tener una mayor cantidad de material genético, con lo cual el diagnóstico va a ser mucho más fiable, ¿vale? Y podemos analizar, además de la mutación de la fibrosis quística, podemos analizar los cromosomas, por ejemplo, de los embriones, ¿vale? Y lo que pasa, el pero que tiene esta técnica es que implica congelar los embriones, porque claro, el embrión en blastocisto ya no puede estar esperando a nuestro resultado genético. Entonces tenemos que vitrificarlo. La vitrificación es una congelación rápida, que es la que utilizamos actualmente, que tiene muy buenos resultados, y esperamos ese resultado y en el siguiente ciclo de la mujer se hace la transferencia, ¿vale? En el análisis genético, como os comentaba, se va a hacer el análisis genético por la técnica de PCR de la mutación, ¿vale? Y esos embriones que resulten no enfermos, es decir, sanos no portadores o portadores, sanos portadores, le hacemos además el análisis de anomalías cromosómicas. Es decir, que al embrión le analizamos si no hay trisomías, etc. ¿Vale? Después los tenemos que congelar, todos los embriones, hasta tener el resultado. Lo que os comentaba, las tasas de supervivencia embrionaria son altísimas, ¿vale? Y los resultados con embriones vitrificados son excelentes. Nosotros, como hacemos muchos tratamientos con diagnóstico por edad materna, diagnóstico cromosómico, más de la mitad de los tratamientos que hacemos hoy en día en el IBI son con embriones congelados y las tasas de éxito no han cambiado. Igual en otros grupos de reproducción, tanto en Europa como en otros países, los resultados hoy en día son exactamente los mismos. Para hacer la transferencia embrionaria, que sería ya la parte final de todo el proceso, se puede hacer en el ciclo natural de la paciente. Una paciente que tiene su ovulación normal, pues vamos monitorizando su ovulación, sabemos cuándo ovula, sabemos que el embrión tiene 5 días, pues es contar y transferir en el día del ciclo que corresponde. Podemos preparar el útero también con hormonas, ¿vale? que es otra opción. Siempre vamos a dar una medicación, una progesterona vaginal, pero son medicaciones que son lo que decía antes con la estimulación. Esto todavía es mucho más sencillo, que medicaciones que causan muy pocos efectos secundarios ni no tienen ningún tipo de contraindicación, ¿vale? No requiere sedación. Hacer una transferencia embrionaria es como ir al ginecólogo, haces una citología. Exactamente lo mismo. No duele nada. Se tardan 15 minutos, 10-15 minutos, ¿vale? La paciente descansa 10 minutos después tumbada y al rato ya se va a su casa y puede continuar con su vida normal. No tiene que quedarse en la cama, ni patas arriba,
nada, ¿vale? Nosotros actualmente tenemos una política de transferir un único embrión, ¿de acuerdo? Casos seleccionados se pueden transferir 2, en la ley española permite un máximo de 3 que nunca transferimos y actualmente estamos transfiriendo en más del 90% de los casos un solo embrión porque las tasas de éxito son igualmente excelentes y evitamos los riesgos de los embarazos gemelares. ¿Qué resultados podemos obtener? Esto es la pregunta que nos hacen los pacientes. Dice, ¿y cuántos embriones buenos voy a tener? ¿Cuáles son mis posibilidades? Estos son datos de iGenomics, que es nuestro brazo genético, el laboratorio que nos hace el análisis genético. Nosotros sabemos que estadísticamente en 2 pacientes portadores hay 1 de cada 4 embriones que sean afectados, o sea, 3 de cada 4 que no están afectados, pero también sabemos, cuando analizamos los cromosomas del embrión, que casi la mitad de los embriones que analicemos tienen anomalías cromosómicas. O sea, que aunque son embriones que pueden ser sanos para la fibrosis quística, pueden tener una anomalía cromosómica y que sea un embrión que no sea viable y que no dé embarazo, ¿vale? Por eso hacemos el análisis de las 2 cosas, para dar las máximas posibilidades de éxito en la transferencia. Con estos cálculos sabemos que 3 de cada 8 embriones serán embriones transferibles, ¿vale? Si el paciente, por ejemplo, uno de los pacientes es enfermo de fibrosis quística, ahí ese porcentaje serán 1 de cada 4, ¿vale? Lo que comentaba antes del número de ciclos realizados, y esto incluye todas las enfermedades monogénicas que analizamos en el IBI. Estos son resultados del año 2017, del año pasado, de todas nuestras clínicas, que viene ahí debajo, que no se lee muy bien, pero en España, Lisboa, Latinoamérica, Roma y Abu Dhabi. Es decir, se han hecho 239 ciclos de diagnóstico por enfermedades monogénicas. A mí me parecen poquísimos. En el IBI de Vigo nosotros recibimos unos 10, o no sé si llega a 10 al año de monogénicas del Sergas, más o menos. En 8 años hemos hecho cerca de 90. Y eso, yo creo que es un número bajísimo. Vale. La tasa de embarazo por transferencia es excelente, como veis, un 56%, ¿vale? La tasa de implantación es 44%, da un poquito menor, porque claro, hay casos en los que transferimos 2 embriones todavía el año pasado, este año ya será muchos menos, y ahí, pues si uno se implanta y otro no, por eso reduce. Pero la idea es quedarnos con que aproximadamente es un 50% de éxito, que es un porcentaje excelente. ¿Por qué? Porque una pareja normal, fértil, cada mes que intenta el embarazo, tiene aproximadamente un 20% de posibilidades de conseguirlo. Y nosotros con la técnica conseguimos un 50%. ¿Vale? Son datos que están en nuestra página web, esto lo podéis meter en la página web del IBI y están ahí esos resultados. ¿Vale? Después, claro, uno puede pensar, bueno, pues no tenéis mucha experiencia, porque si en todos los IBIs hacéis 200 casos, pues no sé si es muy fiable eso. Nosotros, la técnica de biopsia embrionaria, que la hacemos para anomalías cromosómicas, hacemos casi 6.000 casos al año en todos los IBIs, ¿vale? En el IBI de Vigo, que hacemos cerca de 800 tratamientos de reproducción, no digo la mitad, pero a lo mejor el 30% son con biopsia embrionaria, con lo cual estamos hablando de números importantes, es decir, que hay experiencia de nuestros biólogos, de hacer la biopsia, del laboratorio de genética, y los resultados son muy buenos. La tasa de fallo que se estima en este tipo de técnicas y que viene descrita en nuestros consentimientos, que está descrita internacionalmente, es pues lo que comentaba antes Alfredo, alrededor del mismo de riesgo de las amniocentesis, alrededor del 1%. En la última revisión que se hizo a nivel europeo, que ya es de hace unos años, estaba por debajo del 1% en enfermedades monogénicas, ¿vale? Pero no, decimos ese 1% para que la gente se quede con ese número. La mayoría de las parejas, hay de todo, pero no se hacen después la amniocentesis. La experiencia así nuestra, nosotros lo explicamos, dice, oye, esto es el 99% de posibilidades de que sea correcto el diagnóstico, pero vamos, la mayoría de la gente no se arriesga después. Es importante resaltar los factores pronóstico, ¿vale? Como en cualquier pareja que se someta a un tratamiento de reproducción asistida, a pesar de que sean personas que no tienen esterilidad, hay unas limitaciones, que es también lo que comentaba antes, que también el Sergas evalúa eso a la hora de remitir a los pacientes, ¿vale? Uno es la edad de la mujer.
La de la mujer es importantísima, es el factor más importante para garantizar el éxito del tratamiento. Con más edad disminuye la reserva ovárica, tenemos menos óvulos, tenemos menos embriones buenos. ¿Qué pasa? Que podemos hacer el tratamiento y al final no tener ninguno, ¿vale? Eso es muy importante. Y después que disminuye la calidad de los óvulos. Entonces, si yo digo que más o menos la mitad de los embriones humanos en una edad media de la mujer tienen anomalías cromosómicas, como veíamos en la tabla anterior, con 38 años, el 60% de los embriones nos encontramos nosotros que tienen anomalías cromosómicas. Por encima de los 40 años se incrementa muchísimo. Con 43, por ejemplo, es el 85%. ¿Vale? Entonces, importantísimo. Pacientes que quieran recurrir a la técnica de diagnóstico preimplantacional, jóvenes, no esperar. ¿Vale? Porque eso, aunque sea una mujer sana, que esté bien, que esté estupenda, cada año que pasa bajan las posibilidades. ¿Vale? La reserva ovárica es otro factor importante. A veces hay mujeres jóvenes que su reserva ovárica es baja. ¿Vale? Nosotros estamos haciendo una campaña, aprovecho ya que estoy aquí, y estamos haciendo una campaña para determinar reserva ovárica a mujeres entre 25 a 38 años, gratuita. Cualquier mujer, la estuvimos haciendo todo este año y la vamos a mantener aquí en Vigo el año 2019. Cualquier chica en esa edad viene a la clínica, le hacemos una analítica, le decimos cómo es su reserva ovárica y si tenemos que hacer alguna recomendación, se lo decimos, la informamos. Creo que es otra cosa que hay mucho desconocimiento y es muy importante. ¿Vale? También se puede valorar la reserva ovárica con una ecografía, un recuento de folículos que lo puede hacer cualquier ginecólogo. ¿Vale? Y después otro factor pronóstico, pues la calidad seminal. ¿Vale? Si la calidad del semen es más baja, pues evidentemente habrá menos óvulos fecundados y también menos embriones. No es un factor tan importante como la edad de la mujer o el número de óvulos, que sí que nos limitan más. Quizás en los chicos que tienen que obtener los espermatozoides de biopsia podemos encontrarnos unas tasas de fecundación un poquito menores, pero generalmente los pacientes con fibrosis quística, como es un defecto a nivel obstructivo, si no hay otro problema a nivel testicular, suelen ser biopsias de testículo en que encontramos espermatozoides aptos y que tenemos buenos resultados. Y bueno, esto ahora os comentar un poco, que no forma parte del diagnóstico preimplantacional, pero eso, yo aprovecho y voy contando cosas que creo que son importantes y creo que en este foro es muy importante comentar esto. Nosotros desde siempre tenemos unos pacientes a nuestro alcance y la posibilidad de llegar a personas que de otra forma no se llega para dar esta información. Este papelito que aparece aquí, que no se lee muy bien, es un papel que nosotros incluimos desde todos los años que llevo trabajando en el IBI a todas las personas que vienen a la clínica en su primera consulta, informándole de la posibilidad de hacer una analítica de la fibrosis quística, ¿vale? Porque al ser la enfermedad recesiva más prevalente, pues lo informamos a todos los pacientes. Cualquier persona que venga y dice, mira, esto te va aquí, si quieres te lo puedes hacer, ya que te vas a hacer un tratamiento de reproducción asistida, evitar que puedas tener un niño con esta enfermedad. Desde siempre lo hemos hecho. ¿Qué pasa? De unos años a esta parte, pues la genética ha evolucionado, las técnicas mejoran, los costes se van reduciendo y hemos ampliado esta oferta a un test de portadores de enfermedades recesivas, ¿vale? ¿Qué es un test de portadores? Pues es un test que te permite determinar el riesgo de tener un hijo con una enfermedad genética, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el 80% de los casos, como bien sabéis, no existen antecedentes en la familia. Y eso es pues, en las enfermedades ligadas a X y en las enfermedades recesivas, ¿vale? Las personas son portadoras y no tienen ningún tipo de síntoma. La mayoría de las personas somos portadoras de una media de 2,3 mutaciones de estas enfermedades, ¿vale? Yo, de todos los pacientes que se lo hacen y donantes, porque lo hacemos también a los donantes, me he encontrado así contaditos que no tengan ninguna mutación. De estas que analizamos, contaditos, 2, 3, 5, he encontrado personas con 7 mutaciones, etcétera, y que se quedan. Dice, pues en mi familia no hay nada, ¿no? Desde luego, si son cosanguíneos, lo pedimos obligatorio, entre comillas. Obligar no puedes obligar a nadie, pero insistimos mucho. El test que hacemos nosotros analiza unas 6.600 mutaciones asociadas a 600 enfermedades recesivas ligadas a X, ¿vale? Y esto, bueno, esto es una presentación un poco que le hacemos a los pacientes en consulta, ¿vale? Así sabemos cuáles somos portadoras. Estas son las más frecuentes que se analizan. La número 1, pues la fibrosis quística, ¿vale? Pero bueno, muchas otras y muchas más. Tenemos una lista, se va actualizando porque el test vamos metiendo más
mutaciones. Entonces, cuando le entregamos a los pacientes el consentimiento, pues le sacamos una copia de todas las que vamos a analizar en ese momento. Y le explicamos, si sois portadores de mutaciones diferentes, pues no pasa nada, no tenéis riesgo. Si sois portadores de la misma mutación, pues el 25% de posibilidades de transmisión. ¿Vale? La situación de encontrar personas portadoras de la misma mutación se da en 1 de cada 20 parejas. ¿Vale? O sea que es un porcentaje nada despreciable. Y si los dos miembros pues, son portadores, consulta de asesoramiento genético. Nosotros somos ginecólogos, nos dedicamos a reproducción, sabemos algunas cosillas de genética, pero siempre hay que acudir a una consulta de asesoramiento genético. Y las opciones, pues que comentaba un poco Alfredo antes, opciones reproductivas, diagnóstico preimplantacional, donación de gametos o bien la adopción. ¿A quién va dirigido el test? Pues el test va dirigido a todo el mundo que quiera tener un hijo. ¿Vale? Nosotros, evidentemente, tenemos a nuestro alcance las parejas que vienen a hacer reproducción asistida, pero cualquier persona que se plantee gestación de manera natural, probablemente en unos años que esto sea barato, se lo hará mucha más gente, ojalá. Y también lo hacemos en los tratamientos de donación de gametos. ¿Vale? Nosotros hacemos a los donantes, actualmente estamos haciendo a todos los donantes el test, pero claro, para que el test sea eficaz, la persona que viene, la otra persona de la pareja, tiene que hacérselo también y para evitar que aparezcan estas enfermedades. ¿Vale? A veces el problema es el coste, porque claro, las personas cuentan con un coste del tratamiento y el test pues, es un coste que incrementa aparte, pero bueno. Desde luego la ventaja es evidente. Con el test se calcula que si se puede tener un riesgo de 1 en 100 en la población a tener un niño con una enfermedad rara, con el test pasaríamos a 1 en 30.000. ¿Vale? O sea que yo creo que esto son números importantes. ¿Vale? Y bueno, es importantísimo otra vez agradecer y que haya estos jornadas de divulgación y desde las asociaciones hacéis un trabajo excelente. Yo creo que son los que más llegáis al público general y creo que debéis seguir haciéndolo y hablar de estas cosas que es muy bueno. Vale. Y nada, muchas gracias. Bueno, comenzamos entonces la tanda de preguntas. Entonces, para confirmar, ¿hacéis screening de aneuploidías a todos los DGPs de monogénicas? Por lo menos desde hace un tiempo. Sí, lo estamos haciendo. Aquí. Lo estamos haciendo ahora, desde que hacemos biopsia en día 5, y el Genomics, que es nuestro laboratorio de genética, nos lo está haciendo gratis. Entonces, porque claro, los pacientes que vienen del Sergas, el Sergas le cubre diagnóstico de monogénica, claro, pero como Genomics nos lo está haciendo gratis de momento, lo estamos haciendo a todos. Por ahí va la pregunta, porque el Sergas no cubre la indicación de screening. Por eso pero es una ventaja ahora, ¿eh? Es desde hace poco tiempo, poco, sí. De hecho, hace poco vinieron unos pacientes que venían, yo le dije, si queréis hacer screening de aneuploidías, esa parte los la vais a tener que costear vosotros porque Sergas nos lo cubre, y entre que hicieron los papeleos y no sé qué, volvieron y ya le dije, mira qué bien que ya os lo cubre. Hace poco tiempo y no sabemos si eso se va a mantener o no, pero por ahora nos lo están haciendo así. De todas formas, comentabas antes que ahora mismo la tendencia es ir a hacer la prueba genética a día 5, ¿no? A día 5, sí. Sin embargo, el Sergas, en nuestros casos, lo que cubre es a día 3. Sí. Y sin la congelación del ovocito. Exacto. Entonces, claro. Claro, nosotros es así. Nosotros podemos hacer la técnica en día 3, sigue siendo eficaz, sigue teniendo buenos resultados. Tiene la ventaja de que nosotros analizamos el embrión en día 3 y a los 2 días lo transferimos, tenemos el resultado en 2 días, no podemos analizar aneuploidías y hay pacientes que optan por esa opción y es lo que hacíamos hasta hace relativamente poco tiempo y funciona bien. ¿Qué pasa? Que la técnica en día 5 es mucho mejor. El Sergas cuando, bueno, pues no sé,
cubre los tratamientos, llega a unos acuerdos y lo que cubre es la biopsia en día 3, porque no estaba establecido la biopsia en día 5, supongo. Yo a los pacientes les explico, se puede hacer la biopsia en día 3, que es lo que te cubre el Sergas, se puede hacer la biopsia en día 5, que la única diferencia mayor de coste para el paciente es la descongelación después del embrión, porque el resto está todo incluido. Y es, no sé exactamente cuánto es, pero es alrededor de 400 euros o una cosa así, puede ser. No es una cosa que sea cara. No he tenido ningún paciente que me haya dicho que no. Y como hacemos el de neuploidías, de momento los pacientes pues optan por esa alternativa. Yo creo que en el futuro, pues cuando acabará por cubrirlo todo. No, a lo mejor ahí, en vez de abogado del diablo, ¿no? Los pacientes son los que tienen que presionar un poco más. A que ese acuerdo se revise. Sí, pero bueno, no es lo que tienen a mayores que pagar los pacientes es una cosa mínima, ¿eh? Y es opcional. El paciente que quiere hacer biopsia en día 3, hace una biopsia en día 3 que tiene resultados muy buenos también, ¿vale? Sí, pero tarda un poco más el test de informatividad, yo creo, cuando es en día 3, lo que es la analítica inicial tarda un poquito más y no podemos hacer el análisis de los cromosomas al mismo tiempo, pero es una técnica con un resultado excelente también. Que el matching tampoco, el matching tampoco cubre. El matching tampoco. Con donación de gametos no. No, a ver, hablando de lo que comentábamos antes, ¿no? De que si el Sergas tiene una limitación de oportunidades por un poco porcentaje de mejora de éxito que haya, yo creo que es beneficioso y tampoco creo que no es tan económicamente tan diferente, y creo que a la larga es beneficioso incluso para el propio Sergas, porque al final está pagando unos intentos que podrían reducirse considerablemente mejores, porque mejoras el éxito. Yo creo que, no sé si con el tema de el Sergas cubre 3 intentos contando todo el proceso, pero por ejemplo, unos pacientes que hagan un intento y tengan 3 embriones transferibles, transferimos uno, quedan 2 embriones vitrificados, el Sergas le cubre la transferencia de esos embriones sin perjuicio de que tengan los otros 2 intentos después. El problema es después cuando ya tienen el niño sano, y ahí. Quizás un factor que explique el bajo número de DGPs también puede ser que entonces estamos ante una pareja que ya tienen más años, acerca a los 40, tal, y entonces al final dice, pues bajas probabilidades de éxito, tiene que ir a la Comisión Nacional a autorizarse y al final optan por una sustitución de gametos o una donación. Hay gente que opta por la donación de gametos, bueno, porque a veces tienen bajas posibilidades y porque a veces les dicen que tienen bajas posibilidades con el DGP. Y sí que hay gente que opta por donación de gametos. Sí. Y a veces optan después de haber intentado con DGP, pero sí que hay gente que ya viene dirigida, ¿eh? Pasa, claro, una paciente que viene del Sergas y te dice, no, yo vengo para una donación de óvulos, porque me han dicho que es lo mejor. Yo siempre le informo, porque mi deber es informar, le digo, tienes la opción de hacer un diagnóstico prenuptacional. Los resultados son estos. Eres joven, tienes buena reserva ovárica. No quiero, ¿vale? ¿Qué decías? Si son menos de 6 tras estímulo, ¿no? Si hay menos de 6 folículos, ya no... Sí, si tiene baja reserva ovárica, por lo menos no se lo recomiendan. Pero hay pacientes que... Pero nunca le han dicho, yo creo que no lo dicen, por lo menos aquí, las pacientes que vienen de Vigo, he tenido pacientes que vienen y tienen baja reserva ovárica, y nosotros también le explicamos, con la baja reserva ovárica, disminuir las posibilidades, vamos a tener menos embriones. Sí, ya me lo han explicado, pero lo quiero intentar de todas formas, ¿vale? Y sí que por lo menos nos han venido algunas pacientes con esa indicación. Una vez tenemos los embriones, imagino que iremos por orden, ¿no? Si hay uno no afecto, es el que se transfiere. Embriones portadores se transfieren, si son los que hay disponibles. Sí, se transfieren. En principio, la prioridad es transferir embriones que sean sanos, no portadores, ¿vale? Si no hay, el siguiente es transferir portadores. Y a igualdad de condiciones es por calidad embrionaria. Pero siempre se intenta, si hay un embrión no portador y uno portador, el no portador en primer lugar. Como mal menor, lleva ese
carnet de identidad de que Sí. tú sabes desde el nacimiento de que eres portador. Sí, después se recomienda, pues en el futuro, a partir de los 18 años, que se haga la prueba. Yo lo que le digo a los pacientes, hombre, dice, claro, es que pues mi hijo va a ser portador y otra vez con esto. Cuando ese niño sea adulto, seguramente esto será mucho más fácil. Eso es lo que esperamos. Incluso en combinaciones que pueda haber, si el embrión incluso es de mejor calidad el portador que totalmente sano. Generalmente, en cualquier otra técnica de reproducción, la calidad embrionaria es el primer factor para decidir la transferencia. Cuando es diagnóstico genético, prima el que sean no portadores, porque son todos embriones de buena calidad. Un embrión que llega hasta el quinto, por eso también lo hacemos al quinto día. Son embriones que llegan al quinto día de desarrollo, que han evolucionado bien. Entonces, en general, son embriones de buena calidad, que ya los hemos analizado para la enfermedad, para los cromosomas. Entonces, sí. Pero bueno, siempre se le comenta, la pareja recibe el informe completo, con portador, bueno, con todo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, sí, hay una pregunta que siempre bueno, pues surge, ¿no? De que en el momento en el que se va a hacer una DGP, ¿qué mutaciones son las que se van a ver a nivel de fibrosis quística? Entiendo que se va a abarcar la que tiene el padre y la madre exclusivamente y no se ven otras posibilidades que pueda haber, ¿no? Porque... Claro. Cuando se hace el diagnóstico, por eso es el test de informatividad, lo que se va a analizar en el embrión son exactamente las mutaciones que son portadores los padres. Detectar justo eso en el embrión. ¿Alguna pregunta más? Entonces, por vuestra experiencia, a nosotros... en general, la mayoría de las parejas deciden no confirmar el diagnóstico perinatal, luego coincide con... Nosotros después hacemos el seguimiento a las parejas, le llamamos, ¿te hiciste la neocentesis? No me la hice. La mayoría, pues tampoco son tantos casos como veis, pero sí que la mayoría no se la hace. Sí que algunos pacientes se la han hecho, pero sí, claro, ya por ejemplo ya tenemos una cierta tranquilidad de que no hay neuploidías, va disminuyendo la necesidad de hacer esa prueba invasiva, porque claro, una persona pues ya una mujer de 40 años tiene un riesgo de neuploidía per se, etc. Y después es más probable que el embarazo sea evolutivo, porque tú eliminas embriones aneuploides, disminuyes el riesgo de aborto, ¿vale? O sea, que son embarazos que reducimos el número de embriones transferibles, pero a cambio después tenemos más seguridad. ¿Y el tiempo medio que hay de este proceso, que desde que se hace desde que la pareja decide pues tener más hijos hasta que se llegue a un hijo sano a término a través de una de estas técnicas, ¿qué media tenéis más o menos de proceso? Porque claro, muchas veces las familias dicen, bueno, voy a esperar, ahora no es el momento, y cuando realmente se deciden a tener otro hijo, porque claro, el impacto de una persona con fibrosis quística en la familia pues es muy grande, y claro, siempre intentas posponerlo porque no lo ves claro. Y cuando te das cuenta, pues eso, las fechas de las edades de lo que marca el Sergas para cubrir este tipo de tratamientos, pues casi estamos ahí encima, o bueno, ya a nivel general también, ¿no? Porque claro, el tiempo depende después del pronóstico de la pareja y cómo vaya el tratamiento de reproducción asistida. Si va todo excelente, pues como vemos ahí llegan un mes de analíticas, otro mes y otro mes más, 3, 4 meses, puede estar el tratamiento hecho. Nosotros somos de rápidos, porque los pacientes no lo exigen, no solo los pacientes que vienen para DGP, los otros, todo el mundo quiere embarazarse rápido y toca esperar a la analítica, entonces tenemos que ser rápidos y no esperar. Y con esto pues también nos gusta ser así. Pero claro, hay parejas que si en un intento no va bien, hay que hacer un descanso para estimulación ovárica a lo mejor otra vez, y hay parejas que a lo mejor les lleva un año, o sea, y puede que incluso más. Por eso yo creo que es importantísimo, aunque el shock del diagnóstico de un niño enfermo pues te paraliza la vida, el no retrasarlo mucho, porque la edad resta muchas posibilidades. Y claro, si con una mujer que viene con 30 años para hacer un tratamiento de este tipo
el pronóstico es excelente. Cuando ya tienes 38, 39, 40, ya la cosa cambia. ¿Hay más preguntas? Bueno, pues vamos a hacer la entrega entonces también de nuestra mascota y de la placa. Muchísimas gracias.